La Cámara de Senadores declaró la sanción ficta de su versión del Presupuesto General de la Nación para el 2018, que asciende a 73,5 billones de guaraníes. Esto luego de comunicar a la Cámara Baja que feneció el plazo de 10 días para remitir su versión, por lo que quedó automáticamente sancionada la versión del Senado. El economista Manuel Ferreira describió la situación como bastante particular. El presupuesto incumple con la Ley de Responsabilidad Fiscal, por lo cual se debería esperar qué decisión toma el Ejecutivo, que podría ser un veto parcial. El presupuesto queda financiado más o menos en 1,63, lo cual es una violación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, así como está en términos presupuestarios. Ahora, esto no quiere decir que en términos de ejecución presupuestaria al final quede financiado. Básicamente los otros dos aspectos, el que se ha violado sí ha sido el inciso C, que es el incremento de salarios de funcionarios públicos, que tenía que alcanzar 3,9 nomás y llegó en algunos casos a 16, en el caso de personal de blanco a 8. Creo que queda esperar qué es lo que va a ocurrir con el caso de un posible veto parcial que pueda hacer el presidente. Yo no creo que ocurra eso antes del fin de semana, donde están las internas de los partidos políticos, que van a ser muy importantes, ¿verdad?, en definir qué es lo que va a ocurrir de aquí en adelante. Posiblemente un veto parcial se pueda dar con posterioridad a las elecciones del domingo, y ahí veremos qué es lo que ocurre. De otra manera, el Ministerio de Hacienda, si no existiese veto, el Ministerio de Hacienda deberá recortar gastos para alcanzar por lo menos el inciso A, que es el del 1,5% de déficit máximo. Deberá recortar algunos gastos sociales, gastos de inversión en general, que son los más flexibles, porque esto es un incremento en gasto rígido, ¿verdad? El principal impacto que hoy se tiene es que nosotros nos comprometimos a hacer algo que no estamos haciendo, ¿verdad? O sea, perdemos credibilidad como país, ¿verdad? No me refiero al Poder Legislativo en particular, sino al país en general, donde uno se propone cumplir algo y llegado un momento en que las necesidades políticas surgen, se viola esa propia normativa que a nosotros nadie nos obligó a implantarnos, sino nosotros mismos pusimos esa normativa. Así que es básicamente un problema de imagen que impacta, que no estamos pudiendo cumplir internamente normas que nosotros mismos establecimos internamente. ¿Esto podría impedir inversiones extranjeras, por ejemplo? Creo que en general lo que se pierde es confiabilidad, ¿verdad? Y esa confiabilidad es la que genera algún tipo de impacto. No sé si necesariamente a nivel de inversiones extranjeras, es un tema muy difícil de evaluar porque es una decisión al final que no necesariamente se comunica en todos los casos, invertir o no, pero sí a nivel de extender todavía más el plazo que teníamos para alcanzar un grado de inversión, que es lo que realmente va a generar un impacto significativo a nivel macro en el Paraguay. Que el mismo Congreso que sancionó la Ley de Responsabilidad Fiscal sea el mismo que la incumpla, afecta negativamente a la imagen del país y aleja la posibilidad de llegar al grado de inversión, según el economista. Y bueno, creo que el Ejecutivo tiene solamente dos alternativas, un veto parcial o una promulgación del presupuesto. Es mucho más fácil vetar parcialmente este presupuesto que lo que fue el presupuesto del año 2017, porque este afecta solamente a algunos rubros que no generan impactos concatenados en otras áreas, como sí generaba el caso de los bonos del año pasado, que fue el eje central por el cual se vetó el presupuesto. Así que yo creo que es relativamente más fácil vetar este año. Hay que ver también, según el resultado electoral, cómo se van a componer las fuerzas políticas en el Parlamento para aceptar o rechazar este veto al final posiblemente la semana que viene, ¿verdad? Y en vías generales, ¿cómo ve el presupuesto, la composición del presupuesto? Y bueno, yo creo que el presupuesto sigue teniendo un componente de gasto rígido importante, que es el componente que hay que seguirle peleando, ¿verdad? Y es una batalla dura. Creo que el gobierno que sea electo va a tener que pensar seriamente en una reforma del sistema de remuneración del trabajador público, con una visión de largo plazo del Estado. Creo que eso es lo que hace falta hoy.
Los aumentos salariales a funcionarios públicos de distintas instituciones inflaron el presupuesto a unos $70 millones más de gasto rígido. Ante ello, el exministro de Hacienda propone una reforma del sistema de remuneración del trabajador público para evitar que anualmente se otorguen aumentos de este tipo.